con el auténtico conocimiento de nuestra cultura. Express News, generando información con todos los protagonistas de la noticia en el Reino Unido. Express News, Noticias Iberoamericanas. Una de la tarde, 17 minutos. Continuamos informando desde Londres para el mundo entero a través de nuestras distintas aplicaciones y de las redes sociales. Como bien les explicaba anteriormente, Suiza ha empezado las medidas de relajación, las que se adoptaron en un principio el 27 de marzo. En principio se inicia un proceso en el cual tendremos en cuenta 3 fechas. Una será el 27 de marzo, otra el 27 de abril, otra el 11 de mayo y otra el 8 de junio. Por parte de la presidenta Simonetta Sommaruga, indica que la situación se va a ir relajando paulatinamente, y para ello, para hablar sobre este tema, nos vamos a ir a Montreux, en Suiza. Vamos a encontrarnos allí con Rodrigo Solares, trabajador social. Rodrigo, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Buenas tardes, David. Un placer poder dividir con vosotros aquí y participar en vuestro programa. Bueno, antes de empezar, quiero preguntarte cómo se han comportado los suizos en relación a todas las medidas que se han aplicado desde el pasado 27 de marzo en Suiza. Bueno, en efecto, lo que yo puedo aportar a vosotros sería más o menos lo que he observado aquí en el cantón de Vaud, que es la región donde vivo, más precisamente en la ciudad de Montreux. Quizás por la relación que con mi trabajo está aún más dentro del confinamiento, ¿no? Entonces, lo que se observó que había una mayoría que sí que ha adherido a las medidas propuestas, pero sí se ha observado con el paso del tiempo que hubo también una parte de la población que no ha adherido. Causa de esto, yo supongo que es el muy buen tiempo. O sea, hemos tenido aquí días increíbles de sol. Creo que la gente se ha relajado, que se ha ido al borde del lago o que se ha querido distraerse un poco. Entonces sí que ha habido una parte de la población que no ha adherido las distancias sociales, etcétera. Pero ¿les ha tomado con sorpresa a ustedes el anuncio ayer por parte de la presidenta en el sentido de empezar ese proceso de relajación de las medidas? Sí, en sorpresa sí. Se esperaba algo, ya había un bullicio más o menos de que iban a pronunciarse y tal. Sobre todo también creo que hablando hoy por la mañana con una otra colega que es trabajadora social, me decía que la gente también necesitaba un poco de tener un poco de puntos donde agarrarse, ¿sabes? O sea, puedo empezar a programar mi vida, puedo ver un poco de luz en el final del túnel. Bueno, a países del entorno como Austria, como Alemania, incluso Luxemburgo, que está más al norte, países que empiezan a anunciar que van a iniciar el relajamiento de sus medidas, con lo cual Europa entra en una espiral positiva muy interesante. Sí, hombre, es cierto que la Confederación ha sido muy precisa. Nosotros hemos puesto estas fechas, pero vamos a mirar cómo se desarrolla la situación y en el caso de necesidad volveremos a hacer un paso hacia atrás. Alain Berset, el ministro de Salud, decía que de todas formas se van a seguir tomando las medidas de distanciamiento social, mantenerse a 2 metros de distancia, medidas de higiene, todo esto sí que se va a continuar manejando. Sí, es imprescindible, pero es cierto que ayer justamente decía en la conferencia de prensa que han hecho por la tarde
que comprendía que en algunas situaciones la distancia social no se puede aplicar. Y justo hubo una periodista que le preguntó, pero bueno, ¿cómo sería, por ejemplo, en este 27 de abril, cuando una peluquería y una peluquería, pues cómo procedería, ¿no? Porque la distancia social sería muy corta. Entonces, él decía que, bueno, se ha entendido que sería la cuestión del sentido común que la persona se proteja para poder ejercer su trabajo. Llama un poco la atención que los niños vayan a poder volver tan pronto a los colegios, teniendo en cuenta que son pues vectores de contagio, según se ha informado por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, sí, es cierto, ¿no? Lo que sí, de una forma muy concisa en el principio de la conferencia de prensa ayer, se ha dicho claramente que había una preocupación en relación de relanzar la economía. Entonces, nosotros hemos llegado a un pico, por ejemplo, en torno al 12 de marzo, que Suiza era el tercer país por contagios en número de habitantes, ¿no? Y se ha notado que empieza a haber una especie de descenso de este número de contagios. Y entonces yo creo que esta preocupación de relanzar la economía, de relanzar las actividades, es la tónica del momento. Parece que obedece más a presiones económicas por parte de los sectores más fuertes de la sociedad suiza que por una decisión realmente consensuada con técnicos en el tema. Sí, es cierto, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, por la mañana ya una de las primeras noticias que salió era, por ejemplo, la anulación del Festival de Jazz de Montreux, donde vivo yo, que es un mega evento muy de renombre mundial, que, por ejemplo, no han decidido ya, por ejemplo, anularlo. Entonces, Usted, ya Rodrigo, se ve. trabaja, Perdón, disculpa. Rodrigo, usted trabaja con personal de alto riesgo en un ambiente muy cargado, con mucha carga viral. ¿Cómo ha sido usted la percepción? ¿Cómo ha vivido usted estos últimos meses en los cuales la situación ha sido tan compleja para ustedes, para este sector? Bueno, tengo que precisar que trabajo en una residencia para mayores psicogeriátrica en el sector de acompañamiento. Y no puedo entrar mucho en detalles por la cuestión de la discreción profesional, es cierto, pero puedo decirle a los oyentes que es justo lo que estuvimos allí en primera línea, decir, ¿no? Entonces, porque esta población necesita cuidados, no puedes hacer un teletrabajo con esta población, que es una población frágil, y la verdad que hemos vivido momentos bastante importantes. Entonces, pero yo creo que mis compañeros estaban muy conscientes de la importancia de hacer su trabajo, ¿no? De poder acompañar a las personas y se ha intentado hacer lo mejor posible. Incluso usted ha tenido que estar en cuarentena en un par de ocasiones. Sí, porque la carga, como habías dicho, la carga viral es muy fuerte y entonces por cuestiones de poder dar un descanso al organismo y evitar contagios, etcétera, hemos adoptado esta solución en la institución. Y una vez que una persona se recupera y tal, pues ya vuelves a trabajo. 1 de la tarde, 27 minutos. Estamos en directo en este momento desde Londres, en contacto con Montreux, en Suiza, en el corazón de Europa. Finalmente, Rodrigo, para terminar,
usted me comentaba que la sociedad en Suiza pues no había respetado 100% las medidas de confinamiento. Incluso me explicaba que este fin de semana mucha gente estaba en los parques, incluso antes de que se conociera que se iban a relajar las medidas. Bueno, cierto. Yo diría que quería reforzar la idea que la gran mayoría sí que ha adherido, ¿no? Se ve muy poca gente en la calle, la mayoría sí que tiene mucho cuidado, pero es cierto que hay una minoría y esta minoría sí que no ha tenido bastante cuidado, se veía mucho en el borde del lago. Veremos ahora con estas medidas que han puesto la Confederación y esperemos que la curva entre los infectados y plazas disponibles en los hospitales, hará mucho cuidado con esto. Rodrigo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber atendido el llamado de Express News. Esperamos contar contigo en un futuro. Muchas gracias a vosotros, especialmente a ti, David. Voilà, unas buenas tardes a todo el público también. 1:00 28 como les explicábamos, Suiza acaba de anunciar que inicia el relajamiento de esas medidas de restricción que se estaban llevando a cabo desde el pasado 27 de marzo. Mi nombre es Dawis Buitrago, continúen ustedes con más noticias en estudio. Gracias, Dawi, le recibo el cambio. ¿Acaso el gobierno acá en el Reino Unido nos miente con sus cifras? Los recuentos oficiales no incluyen, por ejemplo, muertes fuera de los hospitales, como los de la comunidad y hogares de cuidado. Así lo dicen, por ejemplo, los expertos. Vamos a hacer contacto en exteriores con Juan Carlos Bejarano.